Muy buenas noches a todos nuestros oyentes Buenas noches. y bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Un placer estar aquí. Esperamos que estén listos para sumergirse en un nuevo episodio. ¿Listos? No olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un like si les gusta el contenido. Por supuesto. Esta noche Ajá. nos adentraremos en las leyendas Sí. más oscuras y terroríficas de Barcelona. Asombroso. Prepárense para descubrir los secretos que se esconden en las calles de esta ciudad milenaria. Me encanta. En esta ocasión, nos centraremos en una historia que ha helado la sangre de generaciones. Ah, sí. La del Hostal Caníbal, El hostal caníbal. también conocido como el Hostal del Chiri. Ah, Es una leyenda que nos transporta a la época romana, interesante. a la antigua Barsino, Sí. la semilla de lo que hoy conocemos como Barcelona. Increíble. Se dice que este hostal ¿Sí? se ubicaba cerca de una de las puertas de la ciudad, Ya veo. un punto estratégico para atraer a los viajeros cansados que buscaban refugio y sustento. Tiene sentido. Y precisamente ahí radicaba el engaño. ¿En serio? Porque este hostal, según cuenta la leyenda, Cuéntame más. no era un lugar de descanso, Ah, sino una trampa mortal, vaya. una fachada para una atrocidad Sí. que aún hoy nos causa escalofríos. Qué horror. La leyenda describe un establecimiento con una doble cara. Interesante. Por un lado, ofrecía una habitación lujosa, Ajá. reservada para los viajeros más adinerados, con la promesa de seguridad y confort. Por otro, un comedor popular, Sí. con platos de carne a precios irrisorios, Vaya. que atraía a la gente del pueblo y a los viajeros con menos recursos. Es una dualidad. Una dualidad que, según se cuenta, Sí. escondía un macabro secreto. No me digas. Aquellos viajeros ricos, atraídos por la promesa de lujo, se convertían en las víctimas de una trampa mortal. Qué barbaridad. Imaginen la escena. Ay. Un mercader exhausto cargado de oro, tras un largo viaje, ¿Sí? llega al hostal buscando descanso. Claro. Se le ofrece la mejor habitación, un espacio opulento, donde puede relajarse y guardar sus valiosas pertenencias. Parece normal. Pero la comodidad era solo una ilusión. ¿Ah, sí? La cama centro de ese espacio de descanso era en realidad un mecanismo de muerte. Increíble. Se dice que mediante un sistema de poleas y trampillas, Poleas y trampillas. la cama se plegaba sobre sí misma, Wow. atrapando al huésped desprevenido. Qué horror. Y ahí en la oscuridad se consumaba el horror. Dios mío. El posadero, un hombre sin escrúpulos movido por la avaricia, ¿Qué sí? acababa con la vida al viajero robándole sus pertenencias. Qué cruel. Pero la crueldad no terminaba ahí. No. La leyenda cuenta que el cuerpo del desdichado huésped que era llevado a la cocina, No. donde se convertía en el ingrediente principal de los Esto. guisos que se servían en el comedor popular. No puede ser. Carne humana, Qué asco. mezclada con otros ingredientes, Madre mía. servida a los comensales que, ignorantes de la macabra realidad, Claro. disfrutaban de un plato barato y abundante. Qué barbaridad. Un acto de barbarie que, según se dice, se repitió durante años, Increíble. alimentando el negocio del posadero Sí. y dejando un reguero de víctimas anónimas. Una historia espeluznante. Una historia escalofriante Sí. que nos hace preguntarnos hasta dónde puede llegar la codicia humana. Es cierto. Pero como en toda leyenda, Ah. hay un rayo de luz en la oscuridad. Eso es peor. La historia también habla de una joven hostelera, Ah, sí. una mujer de buen corazón, Qué bien. que al descubrir el terrible secreto del hostal, Sí. decide actuar. Me alegro. Se dice que esta joven se enamoró de un apuesto viajero, Ajá. uno de los que, sin saberlo, se dirigía hacia la trampa mortal, Pobre hombre. al conocer el destino que le esperaba a su amado. Ya. La hostelera no dudó en arriesgar su propia vida para salvarlo. Qué valiente. Le reveló la verdad, Sí. le advirtió del peligro, Menos mal. y juntos planearon la huida. Increíble. En un acto de valentía, Sí. el viajero se enfrentó al posadero Wow. y logró escapar gracias a la ayuda de la hostelera. Fantástico. Juntos acudieron a las autoridades romanas, Ajá. Denunciando los crímenes que se cometían en el hostal. Qué bien. Tras una investigación se descubrió la terrible verdad. La verdad siempre sale a la luz. El posadero y sus cómplices fueron arrestados y ejecutados por sus crímenes. Y de hecho. El hostal del Chiri, escenario de tantas atrocidades, Sí. fue clausurado, quedando como un símbolo de la oscuridad que puede esconderse tras la aparente hospitalidad. Qué fuerte. Una historia que, aunque envuelta en el misterio y la leyenda, Sí. nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la civilización de la barbarie, y la importancia de la valentía y la compasión incluso en los momentos más oscuros. Claro, porque está leyenda. ¿Sí?
aunque probablemente adornada con el paso del tiempo, Puede ser. podría reflejar miedos y realidades de la época. ¿A qué te refieres? Pensemos en el contexto histórico. Ah, La antigua Roma, a pesar de su poderío, sí, no era ajena a la escasez de alimentos, entiendo. especialmente en las zonas fronterizas como Barcino. En tiempos de hambruna, la desesperación podía llevar a las personas a cometer actos impensables. Es decir, que la leyenda del hostal caníbal podría ser un reflejo de esos miedos. Exactamente. Una forma de explicar lo inexplicable, de dar sentido a la crueldad en tiempos difíciles. Así es. La carne humana en ese contexto Sí, sí. se convierte en un tabú, en un símbolo de la degradación a la que puede llegar el ser humano cuando la supervivencia está en juego. Totalmente de acuerdo, Es una perspectiva interesante. ¿verdad? La leyenda entonces no solo nos habla de un crimen atroz, No. sino también de las circunstancias que pueden llevar a él, Exacto. de la fragilidad de la moral, cuando el hambre aprieta. Sin duda. Y no olvidemos el simbolismo de la ubicación del hostal, ¿Sí está? cerca de una de las puertas de la ciudad. Ajá. Un lugar de paso de entrada y salida que podría representar la vulnerabilidad de los viajeros expuestos a los peligros del camino. Pues tiene sentido. Es cierto. Ok. La puerta en este caso se convierte en un umbral Sí. entre la seguridad de la ciudad y lo desconocido. Ya veo. Un lugar donde los viajeros pueden ser presas fáciles para aquellos que se aprovechan de su debilidad. Es una buena reflexión. La leyenda del hostal caníbal, con sus elementos macabros y su trasfondo histórico, ¡Ey! nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, Es cierto. sobre la lucha entre la bondad y la maldad, Sin duda. y sobre la importancia de la justicia incluso en las épocas más remotas. Totalmente de acuerdo. Una historia que, a pesar del paso de los siglos, sigue resonando en nuestra memoria, Sí. recordándonos que la oscuridad puede acechar en cualquier lugar, En cualquier lugar. incluso en aquellos que parecen ofrecer refugio y seguridad. Es verdad. La leyenda del hostal caníbal nos lleva a cuestionarnos sobre la veracidad de los relatos que se transmiten de generación en generación. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en estas historias que nos llegan desde el pasado? Es una pregunta que nos acompaña siempre, que nos adentramos en el mundo de las leyendas. Podemos confiar en la historia oral, en los relatos que han sobrevivido al paso del tiempo. La historia oral es un tesoro sin duda, pero también un terreno resbaladizo. Las historias, al ser contadas y vueltas a contar, se van transformando, se les añaden detalles, se exageran ciertos aspectos y otros se olvidan. Es como un juego de teléfono donde el mensaje inicial se va distorsionando a medida que pasa de una persona a otra. Exactamente. En el caso del hostal caníbal es probable que la historia real, si es que existió, haya sido mucho más simple, menos truculenta, quizá un simple caso de robo y asesinato que con el tiempo se fue convirtiendo en un relato de horror y canibalismo. Es decir, que la leyenda se alimenta de los miedos y las creencias de la época, magnificando los hechos reales para crear una historia más impactante. Así es. El canibalismo en la cultura occidental siempre ha sido un tabú, una práctica asociada a la barbarie, y la inhumanidad de incluir este elemento en la leyenda del hostal sin duda la hacía más aterradora, más memorable. Y no olvidemos la importancia del contexto histórico en la época romana. La justicia no era tan sofisticada como la conocemos hoy en día, las investigaciones eran rudimentarias, los rumores se extendían con facilidad, y la superstición jugaba un papel importante en la vida cotidiana. En ese ambiente es fácil imaginar cómo un simple crimen podía convertirse en una leyenda macabra, la falta de información, la necesidad de encontrar una explicación a lo inexplicable y el miedo a lo desconocido alimentaban la imaginación popular. Pero más allá de la veracidad de los hechos, lo que nos interesa es el valor de la leyenda como reflejo de la sociedad que la creó. Totalmente de acuerdo. La leyenda del hostal caníbal, con sus elementos de avaricia, violencia y engaño, nos habla de una sociedad donde la supervivencia a veces se conseguía a costa de la moral. Una sociedad donde la confianza en el prójimo era frágil y donde los viajeros, especialmente los ricos, eran vistos como presas fáciles. La leyenda entonces se convierte en un espejo, aunque distorsionado, de una época y una mentalidad. Exactamente. Un espejo que nos permite asomarnos al pasado, comprender sus miedos y sus valores y reflexionar sobre cómo la sociedad ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y aunque no podamos saber con certeza si el hostal caníbal existió, realmente la leyenda sigue viva en la memoria de Barcelona como un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en cualquier lugar, incluso en aquellos que parecen ofrecer refugio y seguridad. Y esa es la fuerza de las leyendas, su capacidad de trascender el tiempo y el espacio, de conectar con nuestros miedos más profundos y hacernos reflexionar sobre la condición humana. La leyenda del hostal caníbal, a pesar de su brutalidad, nos deja una lección importante.
La necesidad de ser cautelosos, de no confiar ciegamente en las apariencias y de recordar que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Y también nos recuerda la importancia de la valentía, de la compasión y de la justicia, valores que a pesar de los horrores que la leyenda describe, siguen brillando en la oscuridad. Ahora bien, hablando de la ubicación del Hostal Caníbal, hay un debate entre los historiadores. Claro, algunas fuentes lo ubican en la calle Flor de Lis número 1, una calle que por cierto ya no existe. Con ese nombre se la conoce actualmente como calle del Bisbe. Y otras fuentes lo sitúan en la calle Carters, cerca de la Plaza San Jaume, el corazón político de Barcelona. Curiosamente, ambas ubicaciones se encuentran en el corazón del barrio gótico, un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos donde la historia se respira en cada esquina. Quizás la imprecisión de la ubicación del hostal forma parte de la propia leyenda. Podría ser, al no tener una ubicación precisa, la leyenda se vuelve más universal, aplicable a cualquier rincón oscuro del barrio gótico, alimentando la imaginación y el misterio. Es como si la leyenda se apropiara del propio espacio, convirtiendo al barrio gótico en un escenario perfecto para historias de terror. Exactamente. Cada callejuela, cada edificio antiguo, cada sombra se convierte en un posible escondite del hostal caníbal, manteniendo viva la leyenda y el miedo que la acompaña. Es como si la propia ciudad se convirtiera en parte de la leyenda, alimentando el miedo y la incertidumbre. Exactamente, cada rincón oscuro, cada callejón sin salida puede esconder el fantasma del hostal caníbal. La imprecisión sobre la ubicación exacta del hostal caníbal no hace más que aumentar el misterio que lo envuelve. Es como si la leyenda se negara a ser confinada a un solo lugar, como si quisiera recordarnos que la oscuridad puede acechar en cualquier rincón de la ciudad. Es cierto, y no olvidemos que la leyenda del hostal caníbal no es un caso aislado. En muchas ciudades del mundo encontramos historias similares, relatos que hablan de posadas, tabernas u otros establecimientos donde los viajeros eran víctimas de robos, asesinatos e incluso canibalismo. Podríamos decir entonces que la leyenda del hostal caníbal forma parte de un arquetipo universal, un miedo compartido por muchas culturas a lo largo de la historia. Sin duda, el viajero, especialmente en épocas antiguas, era una figura vulnerable expuesta a los peligros del camino, a la falta de protección y a la desconfianza hacia lo desconocido. Las posadas, en este contexto, se convertían en lugares de riesgo donde la hospitalidad podía ser una máscara para la maldad. Es como si la leyenda del hostal caníbal nos advirtiera de los peligros de la confianza ciega, de la necesidad de estar alerta incluso en aquellos lugares que parecen ofrecer seguridad y cobijo. Exactamente. La leyenda nos recuerda que la maldad puede ocultarse tras las fachadas más amables, que la avaricia puede corromper incluso a aquellos que se dedican a ofrecer servicios a los demás. Es una lección que a pesar de su crudeza sigue siendo relevante en nuestros días. Totalmente de acuerdo, aunque hoy en día contamos con sistemas de seguridad y protección mucho más sofisticados que en la época romana, la vulnerabilidad del viajero sigue existiendo, especialmente en un mundo globalizado, donde nos movemos constantemente entre lo conocido y lo desconocido. La tecnología y las comodidades modernas no nos eximen de la necesidad de ser prudentes, de observar nuestro entorno, de confiar en nuestro instinto cuando algo nos parece sospechoso. La leyenda del hostal caníbal nos recuerda que a pesar de los avances de la civilización, la oscuridad sigue presente en el corazón humano y que debemos estar preparados para enfrentarla. Y ahora, para terminar nuestro recorrido por esta leyenda que nos ha helado la sangre, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que nos enseña la leyenda del hostal caníbal sobre la sociedad barcelonesa, sobre su historia y su identidad? Es una pregunta interesante. Yo diría que la leyenda, aunque probablemente exagerada en sus detalles más macabros, nos habla de una Barcelona que, como muchas ciudades portuarias, ha sido siempre un crisol de culturas, un lugar de encuentro y desencuentro entre lo local y lo foráneo. Un lugar donde la hospitalidad y la desconfianza podían convivir en una tensión constante. Exactamente, la leyenda del hostal caníbal podría interpretarse como una advertencia hacia los extranjeros, una forma de recordarles que aunque bienvenidos, debían ser cautelosos, que no todos en la ciudad tenían buenas intenciones. Es una perspectiva interesante. La leyenda, entonces, no solo nos habla de un crimen atroz, sino también de la compleja relación entre los habitantes de Barcelona y aquellos que llegaban de fuera. Así es, y no olvidemos que Barcelona a lo largo de su historia ha vivido épocas de gran prosperidad y también de profunda crisis. En momentos de escasez, como hemos comentado antes, la tentación de aprovecharse del prójimo, especialmente del extranjero, podía ser muy fuerte. La leyenda del hostal caníbal entonces se convierte en un reflejo de esa tensión, de esa lucha entre la necesidad de acoger al forastero y el miedo a ser engañado o traicionado. Exactamente, una tensión que en cierta medida sigue presente en la Barcelona actual, una ciudad cosmopolita y abierta al mundo, pero que también lucha por preservar su identidad y su cultura frente a la globalización.
Es fascinante cómo una leyenda, a través de sus elementos macabros y su simbolismo, puede revelarnos tanto sobre la historia y la psicología de una ciudad. Las leyendas, como hemos visto, no son solo historias para asustar, sino también herramientas para comprender el pasado, para reflexionar sobre el presente y para proyectarnos hacia el futuro. Y con esta reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro terror y mitos urbanos sobre el Hostal Caníbal. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia, la leyenda y la psicología de Barcelona. No olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos un like si les ha gustado el contenido. Hasta la próxima.